Inmensa luz de vida, María. Inmensa luz de vida, María. Completa tú mis días. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida los hombres y las mujeres se casan, pero todos los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados diciendo: bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy continúa este Evangelio de Lucas, aunque nos hemos saltado un par de textos, no nosotros, sino la liturgia se los salta. Y para cuadrar bien lo que ha de ser este ya casi año litúrgico acabado. De hecho ya mañana domingo es el último domingo del año litúrgico, fiesta de Cristo Rey, y ya domingo que viene empezamos el Adviento. Y si en los textos anteriores Jesús había ido contra los fariseos, hoy son unos saduceos que quieren preguntar a Jesús y lo hacen un poco a torno de burla sobre los fariseos, a los cuales a Jesús ha dejado mal. La idea es clara. ¿Quiénes son los saduceos? Pues son como una secta dentro de los judíos, que solo creían en los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, no creían en la tradición, ni creían en la resurrección de los muertos. A nivel religioso eran muy liberales, incluso a nivel político eran muy pactistas, pero bueno, el caso es que quieren poner en ridículo a los fariseos y todo esto de la resurrección, porque los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Y entonces se acogen a una ley antiquísima que está en el Deuteronomio. Es la famosa ley del levirato. En un tiempo en que morían muchos maridos y habían más mujeres que hombres, sobre todo por la guerra, pues se hizo una ley muy extraña para hoy, donde, sabiendo que lo más importante en aquella época eran los hijos, pues que si una moría sin hijos se casaba con el hermano del esposo, y así los hijos que tuviese serían considerados no de él sino del esposo anterior. Un poco, una mentalidad muy extraña, pero donde primaba eso, la descendencia, primaba la familia en el sentido de que lo más importante que había eran los hijos. Bueno, con esa mentalidad de la ley del levirato que se llamaba,
pues nos pone este ejemplo. 7 hermanos, la mujer del primero no tiene hijos, muere el hermano y así se va casando uno con los 7 hijos. Y al final de todo resulta que ésta muere sin hijos. Bien, en la resurrección, ¿de quién será mujer? ¿De cuál de los hermanos? En el fondo es simplemente un querer burlarse de lo que es la resurrección y de los fariseos. Y es entonces cuando Jesús, que claro que cree en la resurrección de los muertos, faltaría más, si él va a morir y resucitar en cuestión de días, respecto a cuando está diciendo esto, pues Jesús les dice: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura, aquí ya solo habla de los redimidos, de los salvados, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles. Cuando aquí se dice son como ángeles se refiere a esto, a la vida eterna. No se refiere que los redimidos sean ángeles. Aquí muchos lo interpretan mal y entonces se inventan todas estas tonterías protestantes en las cuales salen que cuando uno se muere, pues si se va al cielo, pues se transforma en un ángel y entonces ha de tener las alas y esas tonterías que no tienen nada que ver realmente con el Evangelio. Pues ya no pueden morir, son como ángeles, o sea, inmortales. El que esté salvado en el cielo es inmortal como los ángeles. Y son hijos de Dios, curioso esto, porque participan en la resurrección. Claro, en sentido estricto, cuando Jesús nos dice esto, uno es hijo de Dios por la gracia. Esto se decía siempre desde niños, en la catequesis. Y es cierto, es la gracia que da la vida eterna la que nos hace hijos de Dios. Porque si ya estamos en gracia y vivimos para la vida eterna, entonces somos realmente hijos de Dios. Si no nos salvamos, no somos hijos de Dios. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza. Estamos hablando ya del libro del Éxodo, cuando hay Moisés que se encuentra con la zarza ardiente y tiene curiosidad y va a ver qué es aquello. Y el mismo Dios él llama, le dice: ¿quién eres? Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Si es en presente el Dios de Isaac, y además el mismo Yahvé, el nombre es el que es, yo soy, pues yo soy y que eres, el Dios de estos. Y cuando dice de estos, entonces está hablando en presente. Ahora yo soy el Dios de ellos. Quiere decir que están vivos. Es una mentalidad, una forma muy oriental de explicar las cosas. A nosotros a veces nos cuesta entenderlas así. Pero como diciendo, ves, la Escritura ya te está diciendo que estos están vivos. Y en aquel momento ya hacía años que no estaban, hacía siglos que no estaban. Prácticamente 400 años o entre 4 y 500 años que todos estos ya habían muerto. Pues yo soy su Dios, como diciendo, están vivos ante mí. Y ahí se entiende también aquella en la transfiguración, como Moisés y Elías se aparecen a Jesús, o a los apóstoles con Jesús. Y eso nos hace entender esta vida más allá de la muerte, pero que acaba en resurrección. Es verdad que Cristo es el primero a resucitar, en sentido propio, y al final de los tiempos todos nosotros. Y es curioso que Jesús ponga esto en la zarza, porque hay muchos más textos en el Antiguo Testamento sobre la resurrección, mucho más claros. El libro de los Macabeos habla clarísimamente y muchísimos otros. Pero Jesús escoge especialmente el Éxodo, porque es del Pentateuco, de los libros en los que creían los saduceos. Así que lo hace con sus mismos argumentos. Para nosotros está claro lo que nos viene a decir el Evangelio. Hemos de ser hijos de Dios, vivir como tales, y heredaremos entonces la vida eterna y al final de los tiempos la resurrección de los muertos, con la plenitud que Dios quiere para cada uno de nosotros.